Buenas. Abuelos. ¿No pusieron un plato para mí? Yo soy el que da y el que quita. Soy la verdad y la mentira. Soy la vida y la muerte. Y hoy he venido a visitarlos. Yo he venido a purificarlos. A sacarlos de esta prisión material. ¡Váyase ya! Calma, 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 abuelo. Que muy pronto todo esto acabará y solo va a quedar el silencio. Así que colabore. La noticia escandaliza al mundo entero. 6 jóvenes entre 18 y 24 años fueron detenidos por su presunta implicación en una serie de brutales asesinatos. Los indiciados fueron identificados como Mateo Bautista Brandt, Enrique Benedict, Patricia y Susana Hillman, estas últimas hijas de Rubén Hillman, dueño de la reconocida cadena de hoteles. Todos han sido inculpados por la brutal masacre de la calle El Ángel 42, donde se presume asesinaran a 6 personas, entre ellas la actriz y modelo Cheryl Toro, esposa del famoso director de cine Romano Hill. Los jóvenes, todos pertenecientes a familias pudientes, fueron detenidos conjuntamente con Alexander Morgan, líder de una secta llamada La Fraternidad, quien se presume es el autor intelectual de los hechos. También fue detenida la hija del empresario Pablo Mendoza, Laura Mendoza Aristigueta, de 18 años de edad, quien fuera parte de la fraternidad y testigo presencial de los asesinatos. Sus abogados negocian inmunidad para la joven a cambio de sus declaraciones en contra de los miembros de la secta que han sido imputados. Esta noche, en entrevista con Olga, Laura Mendoza Aristigueta contará absolutamente todo acerca de los asesinatos de la calle El Ángel 42. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Quién es Alexander Morgan? ¿Cómo un exconvicto logra ser líder de un movimiento satánico que induce a jóvenes a la perdición? Esto y mucho más a las 22 por Primetime TV. Los espero. Lo siento, papá, pero ya tomé una decisión. Exactamente por eso debo negarme a que lo hagas. Ya has demostrado de sobra que tus decisiones no son precisamente las correctas. Pablo, tienes que entenderla. Aquí no hay nada que entender. Mi hija no va a salir en televisión nacional para que todo el mundo diga que es una loca asesina. Es que siento que tengo que hacerlo. Quiero que la gente sepa lo que pasó. Tu madre y yo ya hemos sufrido suficientes bochornos por culpa de tu inconsciencia. Demasiada vergüenza. ¿De qué sirvieron tantos colegios caros, tantos regalos, tantas clases de ballet y piano? Eres un irresponsable. Ya basta, Pablo. Laura ha sufrido demasiado con todo esto. Todos aquí hemos sufrido. Nosotros, las familias de esas víctimas. Esta tragedia tiene que ser enterrada y olvidada.
No entiendo por qué tienes que sacarla a la luz pública otra vez. ¿Por qué lo hiciste, hija? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué nos engañaste de esa manera? ¿Por qué? Ay, bueno, hija. Nunca nos hemos separado por tanto tiempo. A mí me hubiera gustado prepararte, no sé, una fiesta de graduación o algo así. Pero eso de que te vayas sola de viaje no me gusta mucho. Mamá, no exageres, son solo 3 meses. Laura ya cumplió 18 años. Además sacó buenas calificaciones. Esta experiencia le servirá de preparación para cuando vaya a la universidad. Sí, además que voy a estar con Susana y Patty, que son mis amigas de la infancia, ¿no? Bueno, ya. Eres mi única hija y tengo derecho a preocuparme, ¿no? Tranquila, estará con las hijas de Hillman. Además, es solo un verano, ¿qué le puede pasar? Entonces, ¿qué te parece? Esto es bellísimo. Pero yo pensé que nos íbamos a quedar en uno de los hoteles Hillman de la ciudad. Ay, no. Estamos hartas de ese turismo consumista. Un montón de viejos ricachones que lo único que hacen es gastar el dinero. Y mi papá, feliz, metiéndolo a la cuenta de banco. Ya va, pero él sabe que estamos acá, ¿no? No. Total, para lo que le importamos. Siempre nos da su tarjeta de crédito y nos deja hacer lo que nos da la gana. Mientras no le molestemos, la novia que tiene ahora tiene la edad de Susana. ¿Qué crees? Hola, Laura. Bienvenida a la fraternidad. Hola. ¿Cómo saben mi nombre? Aquí no hay secretos, hermana. Lo sabemos todo. Bueno, no sabíamos que eras tan linda. No te preocupes. Yo ni se las da de galán, pero al final es inofensivo. Hola, soy Mina. Y yo, Mateo. Pero Teo me basta. Me gusta la simplicidad. Hola, Mina, Teo, Johnny. Wow, este lugar es bellísimo. Y te va a encantar más todos los días. No vas a querer ni salir. Llegó la hora del despojo. Señoritas, dejen sus cosas por aquí. Libérense de todo lo material. Sean libres. Esa es la filosofía de la fraternidad. Nada nos pertenece, todo es de todos. No nos hace falta nada. Pero Tranquila, chiquita, tranquila. En serio, aquí tendrás todo lo que necesitas. Libérate de lo que te amarra y sé libre. Dale tus cosas, Laura. pero todo, el teléfono, los documentos. Ya va, ¿y ¿para qué necesitas documentos? ¿Acaso necesitas un papel que te diga quién eres? ¿No sabes quién eres? Laura, mira, dáselo. Ellos te lo devuelven al final del verano, ¿sí? Ya diste el primer paso, Laura. Pero creo que debería llamar a mis padres. No, mira, Laura. Ya estás aquí. ¿Por qué no hacemos una cosa y lo intentas por un par de días? Si no te gusta, pues te puedes ir cuando tú quieras. Además, te puedo asegurar que cuando conozcas a Alex, se te van a quitar todas las dudas. Según informes policiales, Alexander Ernesto Morgan, líder de la llamada Fraternidad, es un hombre con un amplio prontuario criminal. Nació en la década de los 70 en el seno de una familia de bajos recursos. Padre alcohólico, madre fallecida cuando solo contaba con 6 años de edad, empezó a cometer delitos desde los 12 años, hurto, luego robo de vehículos, estuvo preso en varias ocasiones por posesión y venta de drogas ilícitas y prostitución. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que este sujeto estuviese libre por las calles? Hoy sabremos cómo este ex convicto llega a ser el instigador de una banda de jóvenes desorientados. La que está parada ahí es mi hija. Y cuando se trata de mi familia, nadie tiene derecho a decirme qué está permitido o no. Señora Aristigueta, la entrevista comenzará en unos segundos. Laura, aún estás a tiempo de parar esto. Vámonos ya a casa. Papá, por favor, ¿qué haces? No me obligues, Laura, vamos. Le recuerdo, señora Aristigueta, que su hija es mayor de edad y usted no puede obligarla a hacer algo que no quiera. Además, la entrevista está pautada para hoy. Saldrá al aire, le guste o no. Usted es una amarillista sin escrúpulos. Y usted me está faltando el respeto, señora Aristigueta. Le sugiero que salga de mi set. A menos que quiera salir en cámara, y en ese caso estaría encantada de entrevistarlo.
Buenas noches. Hoy está con nosotros en el estudio Laura Mendoza Aristigueta, la joven que hizo parte de la secta liderada por Alex Morgan. Laura, bienvenida y gracias por esa valentía de aceptar esta entrevista y sobre todo de darle la cara a todo un país y contarles las cosas tal cual como fueron. No debe ser nada fácil. No, la verdad que no lo es. Pero aquí estoy. Buenas noches. Laura, todos nuestros televidentes quieren saber cómo una niña de su casa, una niña bien, con educación, como tú, se vio envuelta en una penosa y terrible situación como esta. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con Alex Morgan? Cuando llegué a la fraternidad, todos hablaban de Alex como el hombre que les había cambiado la vida. Era como un dios para ellos. El día que finalmente lo conocí fue realmente emocionante. La verdad está a punto de revelarse. Ustedes son la luz para el mundo. El nacimiento de una nueva era de libertad. Laura, eres un ser brillante, pero aún estás enseguecida por el engaño. Yo estoy aquí para ayudarte a abrir los ojos. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Pero es que yo no... Percibo inseguridad. Y está bien. Miedo no es porque el miedo no existe. No, no es miedo. Es que yo Las no... palabras sobran. Te conozco. Desde hace mucho. Desde que éramos partículas en el universo. Manifiéstate. Rompe con ese mundo de engaños que te han enseñado. Pero ¿cómo sé cuando...? Lo sabrás. Solo tú lo sabrás. Y empecé a salir para las misiones especiales que Alex nos asignaba. Al principio, lo prohibido resultaba divertido y emocionante. ¿Y por qué, siendo consciente de que había sido parte de delitos, decides quedarte allí? ¿Por qué lo hiciste? No sé. Quizás quería seguir siendo parte de todo aquello. Este es el fruto de tu nueva familia, Laura. Te has ganado un lugar en la fraternidad. ¿Y el día a día, cómo era? Nunca me sentí mejor que en ese lugar. Todos me trataban muy bien. Todo era amor, compartir. Laura, ¿y cómo se vivía allí adentro? Bueno, Alex y Teo eran los que administraban el dinero de todos. Y era una constante fiesta. Allí creábamos,
Componíamos música, éramos libres de expresarnos como quisiéramos, sin trabas, sin limitaciones. Ser parte de la fraternidad nos hacía sentir superiores, elegidos. ¿Y tus padres, Laura? ¿Tus padres nunca supieron nada? No. Teo nos llevaba a la ciudad una vez a la semana y yo pues me las ingeniaba para llamarlos desde uno de los hoteles Hillman y les enviaba fotos con las chicas en la piscina y diciéndoles que todo estaba muy bien. Pero pues nunca me quedé allí. Tengo una curiosidad. ¿Y los hermanos mayores? ¿Quiénes eran? En la fraternidad éramos muchas personas, pero era un privilegio ser parte de este grupo. Alex los llamaba los 5 jinetes. Susana y Patty Hillman eran mis amigas desde la infancia. Los otros 3 hermanos eran Quique, siempre con un chiste y a las órdenes de Alex. Johnny no era muy conversador, aunque una vez me contó que su madre le pegaba de niño y que era blanco de burla en el colegio por su sobrepeso. Y Mateo, Teo, era el más fuerte, la mano derecha de Alex. Supe que había sido campeón de karate en competencias internacionales. Ellos eran los que Alex consideraba sus arcángeles. Serían los que guiarían con él la misión para la que habían sido juntados como hermanos. ¿Y tú fuiste la 6ª hermana? No, yo nunca fui parte de los hermanos mayores. Pero como compartía cabaña con las hermanas Hillman, los empecé a acompañar a todas las misiones. Al principio eran delitos pequeños como robar comida o conseguir droga para las fiestas, hasta que todo empezó a cambiar. El Armagedón está cerca. Y solo los elegidos sobrevivirán para reiniciar un nuevo mundo. Pero ahora debemos ser los soldados que acaben con los falsos ídolos de la vanidad, porque ellos ya no serán los dueños del mundo. Nosotros ayudaremos a los de abajo, a los que no tienen las armas para pelear, a erigir un nuevo mundo. El que quiera salvarse, que me siga. ¿Y Alex? ¿Que no iban con él al pueblo a buscar al tipo de las anfetaminas? Tenemos rato esperándolo aquí. Suponemos que está meditando. Las chicas nos dijeron que no come desde ayer. Seguramente sigue en el mismo sitio y no se ha movido. Es la música. El universo vibra. La tierra, el agua. Los árboles. ¿No lo ves? ¿Ah? ¿No lo oyes? ¿No lo sientes? Es la música. Dios se me ha revelado. Alex nos dijo que quería hacer crecer la fraternidad, que fuéramos millones de hermanos para así ampliar el ejército de Armagedón, y que él lo iba a lograr a través de la música, que así le iba a llegar a millones de personas, que se iba a convertir en una estrella del rock. Pues, si lo que necesitas es ser una estrella de la música, yo creo que yo te puedo ayudar. ¿Tú? Ay, gordito, pero si cuando te levantas ni siquiera sabes dónde tienes la cabeza de lo fundido que estás. Ay, Quique, déjalo hablar. Adonis, el cantante. ¿Le suena? Sí, el de reggaetón, ¿verdad?
Aquí somos pacíficos, Johnny. Nosotros no escuchamos ese tipo de música. Sí, ya. No molestes a Alex. No me molesta para nada. Continúa. Bueno, Adonis es cantante y es famoso, tiene sus contactos. Le puedo pedir que te presente a uno de sus productores. ¿Está bien? Entonces le haremos una visita a ese Adonis. Muy bien. Llegó a través de un sueño. Desperté y estaba allí. Oye, tus chicas están divinas, Morgan. ¿De dónde las sacas? Angelitas caídas del cielo. Hazle el contrato ya, Virgilio. ¿Y todas estas niñas viven en la hermandad esa tuya? ¿Cuándo me invitas? La música. Hablemos de la música. ¿Tenemos un trato? Estas cosas no funcionan así tan fácil. ¿No? Todo es fácil si uno quiere. Dios hizo el mundo en 7 días. Es así. Fácil. Vine porque Adonis me lo pidió. Pero no encuentro nada innovador en tu música. A decir verdad, es más de lo mismo. Pero man, ese mensaje va más allá. ¿No escuchaste la letra tan intensa? Necesitas oírlo con más atención. Mañana nos vemos. No quiero perder mi tiempo ni hacértelo perder a ti. El tiempo es una limitación creada por la mente. En estos momentos estoy cansado. ¿Cansado? Si apenas empieza la noche. Cuando tengas un nuevo material, me lo envías. Adonis tiene mi correo. ¡Teo! Este tipo es un perro asqueroso. Síguelo y averigua dónde vive. Espérate. Déjame ver el carro. Ya, ese es el carro, el que va entrando a esta casa. Ok. Número 42, calle El Ángel. Número 42. Recuerda bien esa dirección. ¡Ratas! ¡Malditas ratas asquerosas! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Cállate! ¡Deja el maldito problema! ¡Que no te callas la boca! Bueno, pero esto se va a arreglar. Yo voy a hablar con mi primo. Él nos va a presentar. ¡Mira, tú cállate, inútil! ¡Tú cállate, imbécil! ¡Esto es tu culpa! Tú me dijiste que ese hombre me haría famoso. Bueno, yo... ¡Tú me lo juraste! Yo nada más que dije que él tenía contactos, ¿eh? Mira,
que tú no dijiste que tú me estás llamando a mí mentiroso. No, ven, no, yo no te estoy llamando mentiroso. Escúchame. Félix, yo soy el enviado. Yo soy la voz del Supremo. Yo estoy por encima de cualquier hombre y de cualquier ser humano, ¿me entiendes? Y por eso te voy a castigar. Agárralo, amárralo. Calla. ¡Callas! ¡Oh, maldito infeliz! ¡Cállate, Johnny, cállate! ¡Cállate! ¡No eres tú, Johnny! ¡No eres tú! El que grita es tu alma en el infierno. ¡Tu alma podrida! Está lleno de pecado y por eso te voy a liberar. No. Ya sabes lo que tienes que hacer. No, por favor, no. Nunca supe qué hicieron con el cuerpo de Johnny. Y desde ese día las cosas se pusieron difíciles. Sí. Desde ese día nadie podía salir de la fraternidad sin ser autorizado por Alex. Se obsesionó con la idea de ser una estrella. Sí. No dormía, no comía. Ensayábamos día, noche. Todo el dinero que entraba a la fraternidad era para los equipos y en lo único que él pensaba era en la producción de su disco. Listo. A través de estas canciones está la palabra que llegará a miles a través de mí como instrumento de Dios. Esta es la revelación. Teo, ¿tú sabes dónde vive el productor? Pues ahora le vamos a hacer una visita a ese maldito perro y esta vez sí tendrá que escucharnos. Danilo, mi vidí. Oye, ¿estás seguro de que no se me nota mucho mi pancita? Ay, no, si se ve preciosa, así como mucho con demasiado. Ay, Cheryl, te buscan unos señores en la puerta. Ay, ya vengo. ¿Sí? Vamos a traerle esto al productor Virgilio Esteves. ¿A quién? A Virgilio Esteves. No, lo siento, pero aquí no viví. Tranquilo. Vamos. Entonces dirías que la fraternidad era más un campo militar que ese lugar lleno de amor y búsqueda espiritual como lo experimentaste las primeras semanas. Sí. Consiguieron armas y desde ese momento todo giraba alrededor de la guerra donde nosotros éramos los soldados enviados para acabar con el sistema. ¿Y no pensaste más bien que era una venganza de Alex Morgan, no sé, contra el círculo social o ese sistema que no lo había aceptado? Y esa noche, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? Alex nos espera. Creía que sería para una misión de esas, para conseguir dinero o drogas. No tenía idea de lo que estábamos a punto de hacer, ni cuál era el plan que Alex Morgan tenía para nosotras. Nosotros somos una fraternidad y luchamos por un bien mayor. Aquí no hay dudas, no hay preguntas,
y no hay fallas. Recuerden lo que le pasó a nuestro hermano Johnny por habernos traicionado. La hora ha llegado, señores. Empezó la guerra. ¡Ay, qué emoción! Tu marido nominado al mejor director de cine. Ay, sí. Bueno, esta vez no lo pude acompañar porque obviamente tengo que hacer pasarelas. Pero bueno, no sé hasta cuándo voy a poder modelar antes de que se me empiece a notar. Déjame decirte, mamita, que ese hombre debe ser el más feliz de este world. Brindemos por eso. Ay, chin, chin. Saludcita. Ay. Susana, Kike y Laura, vénganse conmigo. Y Pati, No, quédate. yo no puedo. ¿Tú no qué? Yo no puedo, Teo, no puedo. ¿Tú no qué? Teo, déjala. Está demasiado asustada y lo voy a echar todo a perder. Mejor que ella se quede aquí y yo entro. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Somos hermanos de la fraternidad y venimos a matarlos, así que no se resistan. ¿A matarnos? ¡Ay! ¡Por favor, queda! No, perdón, por favor, no me mates, por favor. ¡Cállate! Cerda ricachona, que te llegó tu hora. Por favor, no. Esa noche fue horrible. Ellos se comportaban como unos monstruos, como unos animales. ¿Y por qué no saliste de allí? ¿Por qué no le pediste ayuda a los vecinos? Yo sabía que si iba a pedirle ayuda a algún vecino, los iban a matar a ellos también. Y me quedé allí paralizada. Y entonces lo vi. Ayúdame, por favor. Ese hombre me miraba como diciendo, voy a morir y tú eres culpable. Quise hacer algo, pero ya era tarde. Y remordimientos. ¿Hubo remordimientos después de lo que hicieron? No. 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 Hoy el país se viste de luto con la trágica muerte de Cheryl Toro. Su cadáver, junto al de 5 personas más que se hallaban en su casa, fueron hallados hoy en la madrugada. Las 6 personas fueron brutalmente asesinadas. Cheryl Toro recibió 16 puñaladas. La bellísima actriz tenía 27 años de edad y acababa de contraer matrimonio con el reconocido director de cine Romano Hill.
Sus familiares expresaron su profundo dolor e informaron que la joven se encontraba embarazada de 8 semanas. La policía se encuentra investigando el móvil del crimen que aparentemente Esa mujer estaba embarazada. Iba a tener un bebé y nosotros la matamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos? ¡Basta ya! Para de llorar, Laura. Teo no se puede enterar que estabas llorando, por favor. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Quieres que nos maten a todos o qué? Cállate, o vas a terminar tirada en una zanja como el estúpido de Johnny. La nueva era ha llegado, señores. Y ustedes son el ejército que traerá la muerte y el castigo al impío. Ustedes son los elegidos que se levantarán de las sombras y yo soy su señor. Yo los guiaré hacia el pozo, hacia lo desconocido. Y de allí, resurgiremos como seres de luz. Buenas. Abuelos. ¿No pusieron un plato para mí? Yo soy el que da y el que quita. Soy la verdad y la mentira. Soy la vida y la muerte. Y hoy he venido a visitarlos. He venido a purificarlos. A sacarlos de esta prisión material. ¡Váyase allá! Calma, 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 abuelo. Que muy pronto todo esto acabará y solo va a quedar el silencio. Así que colabore. A ver, veamos quiénes van a ser los invitados a la comida con los ancianos. Lapicero. ¿Tienes alguien que te quiera? ¿Cómo se llama? Susana. Teo. Quique. No, Quique no. Laura, tu muñeca. No, Alex. Yo no quiero, yo no estoy preparada. Yo no te estoy preguntando si quieres hacerlo. Lo vas a hacer. Y Teo, por favor, que esta vez sea con bastante delicadeza, ¿sí? Así que, vamos. Todo es una vana ilusión, viejo. Todo. ¿Para qué pasarse la vida acumulando fortuna? Si hay unos que se la viven en la calle pidiendo pan, mientras ustedes se engordan. La balanza no está equilibrada. Y para eso estamos nosotros. Pero antes, algunos corderos deben ser sacrificados. Ya, Teo, matemos a estos viejos de una vez y vamos. No, primero hay que cenar. Yo no pienso desperdiciar esta comida. Además, si están muertos, ¿quién nos va a decir dónde están las joyas y el dinero? Yo no pretendo irme de aquí con las manos vacías. No. O hablas, o tu esposo se muere aquí mismo. ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde? En el cuarto arriba. Arriba.
Sube la vieja. ¡Muévete, muévete! ¡Súbela! ¡Que camines! ¿Y tú qué? ¡Haz algo! Vete a la cocina, recalienta la comida, trae unas cervezas, ¡haz algo! Vamos a detenernos allí. En ese instante, ¿qué pensaste? Sabía que era mi única oportunidad de escapar. Y estaba segura que podía morir. Pero yo prefería eso antes de volver a la fraternidad. Ay, por Dios, ábrete, ábrete. Eso, sí. Corre. ¡Ay! La maldita perra se nos escapó. Te juro que cuando la encuentre la mato. Maldita sea Teo, ¿qué vamos a hacer? Mata a los viejos. ¿Ah? ¡Mata a los viejos y vámonos de una vez! ¡Muévete! Me fui sin pensar, sin mirar hacia atrás. Si mañana moría no me importaba. En ese momento me sentí viva, me sentí libre. ¿Hola? Papá, Laura, hija, papá, ven a buscarme, por favor. cálmate, ¿dónde estás? Hice algo horrible. Lo siento, ¿Qué te sucede? lo siento, ven a buscarme. ¿Cómo es posible que estos hijos de buenas familias pudieran llegar a hacer esto? ¿Qué poder oscuro había en Alex Morgan? ¿O qué equivocación hemos cometido nosotros como padres y como sociedad? Aunque soy libre, siempre llevaré la prisión por dentro.
los recuerdos terribles de aquellos días. Qué fácil es perderse en el camino. Hoy miro al futuro y quiero ser una mejor persona. Pero la culpa está allí. Nunca me perdonaré lo sucedido.